Yo quiero preguntarle cuándo, y yo que usted lo piense, reflexione en esto. ¿Cuándo fue la última vez que usted escribió una carta? Ahora, los que dijeron uff, me imagino que en algún momento, así haya sido hace tiempo, escribieron una, ¿cierto? ¿Para quién iba dirigida esa carta? Muy probablemente iba dirigida para una, ¿qué? Ahí hay una preguntita que dice, ¿qué prefieres? Me imagino que todos sabemos que en la antigüedad las personas se comunicaban, era a través de escritos a mano. Y no era de pronto como, si nos vamos un poquito más a la actualidad, habían carteros, no sé qué, pero vamos a hablar un poquito más hacia atrás. Que si yo quería hablar con, por ejemplo, Daniela, mi prima que nos está visitando, ella viene ¿de dónde? Recuérdame el nombre del... ¿De dónde? ¿De dónde? Putumayo, Puerto Asís. Bueno, Puerto Asís, Putumayo. Eso queda ahí al ladito de Ecuador. O sea, eso está en la otra punta de Colombia. Entonces, si yo quería preguntarle, hola Daniela, ¿qué has hecho esta semana? Me tocaba darle ese mensaje a una persona que debía recorrer el camino hasta, ya sea a pie, en caballo o en canoa, porque anteriormente no había tren, no había carro, no había, ¿cierto? Y era mucho más complejo. Entonces, imagínense cuánto podía demorar esa carta en llegarle a Daniela. Nada más para preguntarle cómo estuvo tu semana. ¿Cuánto podía demorar en regresar la respuesta? Mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, obviamente uno tenía que aprovechar el momentico del viaje, el pequeño momentico que podía durar una semana, 2 semanas, un mes, quién sabe. Y uno no iba a hacer una pregunta de, ¿y qué comiste? Uno preguntaba, uno enseguida contaba más, me pasó esto. Eran cartas así larguísimas. Y hay una pequeña diferencia entre ese tiempo. Yo creo que si nosotros nos tocara comunicarnos de esa misma manera hoy en día, sería incómodo, ¿cierto? Tener que escribir. Hoy en día hay una facilidad que uno nada más le pone, ya no queremos ni escribir en WhatsApp, ni en el celular. Ya uno le pone nada más el microfonito al teclado y habla, le dicta y eso escribe automáticamente. Los que no sabían, sépanlo, sáquenle el provecho, no mentira. Pero ya nos hemos vuelto muy cómodos. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted qué prefiere? Si tiene que hablar, comunicarse con una persona diariamente, ¿escribirle cartas o mandarle un WhatsApp? ¿Quién prefiere las cartas? Levanta la mano. Honestamente. Miren, les voy a decir algo, que Dios los perdone. Porque uno lo puede decir. Pero si uno tiene que hacer un trabajo en la universidad, no sé, en equipo, usted no va a mandar 7 cartas hasta que le respondan. Ahora, ¿quién prefiere el WhatsApp? Es súper rápido. Hay muchas ventajas. Yo le quiero mencionar algunas de las ventajas que hay. Primero, la velocidad. Usted no necesita esperar que le llegue o que llueva o que no llueva para que no le caiga al agua la carta y se dañe. Eso es así. Es más, uno hasta ya verifica, ¿te llegó el mensaje? O no le llegó y uno ya excusa a la persona. No me respondió porque no le ha llegado. Pero apenas la persona tenga internet, ¿por qué no me respondiste? Ya es inmediato. O sea, la comunicación se ha ido facilitando a través del tiempo. La economía. Ustedes saben que cuesta pagarle un cartero. Y eso también ha desempleado a mucha gente. Porque anteriormente había una profesión llamada los escribanos, que eran las personas que escribían cartas para de pronto los analfabetas, que no sabían leer, no sabían escribir, pero ellos necesitaban comunicarse. Y obviamente todo eso era, hoy en día no importa si usted no sabe escribir, no importa incluso si usted no sabe leer, usted puede tener WhatsApp. Usted nada más necesita hundir, deslizar, hablar, enviar, y si le responden de la misma manera, usted nada más necesita escuchar. Es mucho más fácil, es mucho más práctico. Y esa es otra ventaja, la facilidad del uso. Ahora yo le voy a hacer a usted una pregunta
Y séame sincero, ¿a cuánto les gustaría tener? Ojo que estamos hablando de la facilidad del WhatsApp. A Dios en WhatsApp, a Jesús, el WhatsApp de Jesús, el WhatsApp del Espíritu Santo. Que usted le mande un WhatsApp, le diga, Señor, respóndeme, esto es urgente. Y de pronto así, con esa misma facilidad y esa misma rapidez, le llegue la respuesta. ¿A cuánto les gustaría? Levante su mano. Yo levanto las dos. Porque si no me responde, lo llamo. Señor, esto es de vida o muerte. Nos gustaría. ¿Por qué? Porque es fácil, porque es práctico, porque nosotros hoy en día queremos la inmediatez. Ahora, yo sigo haciendo preguntas porque necesito llenar una pequeña investigación que estoy haciendo. Adriana, ¿a ti alguna vez Víctor te mandó cartas? Te escribió cartas. ¿Y para ti qué era más especial? ¿El mensaje de buenos días, amor, qué desayunaste? ¿O una carta? ¿Cuántos hombres escribieron cartas? Levanten la mano. El resto que no escribió, por eso están solteros. No, mentira. ¿Y a cuántos hombres les escribieron cartas o cuántas mujeres escribieron cartas más bien? Levanten la mano. ¿Qué es más significativo? Ojo, ya no es que es más fácil, que es más práctico, sino que es más significativo. La carta, ¿cierto? Y más adelante vamos a hablar porque ahora, hablando de cartas, en la Biblia encontramos muchos libros, pero muy específicamente encontramos cartas. Y el apóstol Pablo, que creo que ahí lo van a poder ver, escribió varias cartas. Para los que están tomando apuntes, pueden de pronto escribir cartas paulinas y ahí está el listado de las cartas que el apóstol Pablo escribió. Escribió en total 13 cartas por su autoría y algunos dicen que 14, incluyendo el libro de Hebreos, pero como en el libro de Hebreos no está claro quién fue el autor, pero se dice que tiene el mismo estilo de escritura como solía escribir Pablo, también se le adjunta, pero no es confirmado porque no se sabe totalmente cuál es el autor como tal. Entonces, estas cartas fueron escritas todas por Pablo, pero hay una diferencia. Estas 13 cartas, podríamos decir lo mismo porque son, 13 cartas, podríamos decir que son lo mismo porque son todas, ¿qué? Cartas. Pero la diferencia estaba en el destinatario que tenía cada una. El libro de Romanos o la carta hacia los romanos estaba dirigida a la iglesia que estaba en Roma. El libro de Primera y Segunda de Corintios estaba dirigida a la iglesia que estaba en. El libro de Efesios estaba dirigido a la iglesia que estaba en Éfeso. El libro de Filipenses a la iglesia de Filipo. El libro de Colosenses a la iglesia que estaba en Colosas. Primera y Segunda de Tesalonicenses a la iglesia que estaba en Tesalónica. Y hasta este punto, ¿qué tienen en común todos estas cartas que iban dirigidas a iglesias? Sin embargo, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón no iban dirigidas a iglesias. Iban dirigidas a personas en específico. Timoteo, y lo vamos a ver un poquito más adelante, Pablo lo consideraba como su hijo. Son de hecho cartas pastorales. Y ahí Pablo empieza a aconsejar a Timoteo cómo debe él vivir y cómo puede desarrollar su ministerio. Lo mismo en el caso de Tito. Y en el caso de Filemón fue un caso un poco más particular porque era ya un tema personal, un favor que Pablo quería pedirle a Filemón. Si quiere saber cuál es el favor, lea Filemón. Pero hoy no vamos a hablar de Filemón. Ahora, yo quiero que hoy vamos a centrarnos en la carta hacia Timoteo y tenga presente el título del mensaje de hoy. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Timoteo y si puede resaltar algunas cosas en su Biblia, yo le invito a que lo haga. Vamos a leer
Primera carta a Timoteo, yo estoy leyendo la versión, ya le voy a decir qué versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Versículos 1 y 2. Capítulo 1. Estimado Timoteo, te saludo yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de nuestro Cristo Jesús, nuestra esperanza. Y esto es lo que yo quiero que usted subraye. Dice, mi verdadero hijo en la fe. Que la paz y la misericordia y las bendiciones de nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo estén contigo. Se fue el piano, Ivancho. Dice, mi verdadero, ¿qué? ¿Mi verdadero qué? Para los que no sabían, Pablo no tenía hijos, no tenía esposa. De hecho, él aconseja que no tengan esposa, que no se casen, que se dediquen al ministerio si pueden, si tienen el don de la abstinencia. Entonces Pablo no tenía familia. Sin embargo, a Timoteo le dice mi hijo, mi verdadero hijo en la fe. Si nos vamos al capítulo 2, necesito abrirla más. Si nos vamos al capítulo 2, versículo 14, Pablo dice, espero ir a verte pronto. Sin embargo, te escribo estas instrucciones por ahora. Esto también nos permite ver cómo era la relación de Pablo con Timoteo. No eran distantes, eran cercanos. Pablo quería ver a Timoteo, a Pablo le interesaba su relación con Timoteo. Él genuinamente decía, hombre, espero, me gustaría poder irte a ver pronto. Ahorita les voy a explicar algo con respecto a esta intención de Pablo. El versículo 6 del capítulo 4 dice, enséñale todo esto a los hermanos. Pablo no solamente tenía una relación cercana con Timoteo, también lo aconsejaba en estas cartas. El versículo 15 del capítulo 4 dice, presta atención a estas cosas y dedica tu vida a hacerlas para que todos vean el avance de tu trabajo. Ten cuidado con tu forma de vivir y con lo que enseñas. Pablo no solamente aconsejaba a Timoteo, también lo exhortaba, también le exigía. Aquí vemos a un Pablo que estaba siendo no solamente un amigo, sino también un ¿qué? Un padre, un maestro. Había cierta autoridad. Y en el capítulo 6, versículo 11 dice, eres un hombre de Dios, así que evita todo eso, refiriéndose a las falsas enseñanzas que se estaban levantando. Esfuérzate por seguir una vida de rectitud. Quiero resaltar esa parte de eres un hombre de Dios, porque Pablo conocía a Timoteo. Yo quiero que usted, a través de estos versículos que les mencioné rápidamente, pueda tener un mapa de cómo era la relación de Pablo con Timoteo. En las cartas a las iglesias, Pablo decía, los amo, mis hijitos, era cariñoso, pero hablaba ¿a quién? Al pueblo, a la iglesia. En el caso de Timoteo, a Timoteo le decía, Timoteo, tú eres un hombre íntegro. Era algo mucho más personal. Pablo se preocupaba porque Timoteo viviera una vida en integridad, porque el ministerio de Timoteo se pudiera desarrollar de manera sana y que no se fuera a contaminar por las cosas que se estaban levantando en esa época. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién necesitaba más el uno del otro? ¿Ustedes qué me responderían? O sea, ¿quién necesitaba más a quién? ¿Pablo necesitaba más a Timoteo o Timoteo necesitaba más a Pablo? Timoteo necesitaba más a Pablo, porque Pablo estaba obviamente en otro nivel de sabiduría, de entendimiento. Pablo le estaba corrigiendo, Pablo le estaba guiando, Pablo lo estaba animando, incluso le decía, no te desmotives,
van a venir cosas fuertes, pero tú sigue adelante. Yo te conozco, yo sé quién eres, aunque de pronto la gente se levante. Qué lindo. Imagínense que usted se vaya a un viaje misionero y que usted sepa que de pronto el pastor Martín envía cartas a las iglesias y que usted está pasando la lucha de un viaje. Usted sabe lo que es abrir una iglesia, eso es complejo. Y que de pronto usted lo estén difamando, de pronto haya muchas peleas por temas de ideologías. No, que la Biblia dice esto, pero dice aquello, pero yo interpreto esto, pero tú interpretas aquello. Y que usted diga, pero están desvirtuando lo que dice la Biblia. Y le llega un mensaje del pastor diciéndole, una carta del pastor diciéndole: Angie, yo sé que tú eres una mujer de Dios. Angie, tienes que hacer esto, esto y esto. Angie, persevera. ¿Cómo se siente uno? Moralizado, querido, atendido, cuidado. Pero sobre todo uno se siente amparado. En esta primera carta al libro a Timoteo, podemos ver cómo era la relación de Pablo, Timoteo, cuál era la necesidad de Timoteo y cuáles eran las virtudes, fortalezas de Pablo. Ahora, yo le voy a preguntar a usted, y yo quiero que usted lo reflexione y lo piense un momento. Si estuviésemos haciendo el casting para los personajes mencionados, ¿quién sería usted? Pablo, lleno de sabiduría, maduro, fortalecido, con una fe inquebrantable, con, mejor dicho, diciendo, vamos para adelante. Ojo, que no es quien quisiera ser, no, ¿quién es? O Timoteo, que necesita que lo aconseje, necesita que lo instruyan. ¿Quién sería usted? ¿Quién me puede decir quién sería? Alguien que diga, ¿yo sería quién? Probablemente, ¿verdad? Imagínense, para uno decir, no, yo sería Pablo. Dios mío. Seguramente seríamos Pablo. Y podemos pensar claramente que quien necesitaba más el uno del otro era Timoteo a Pablo. Ahora, uno de los versículos que yo le leí a usted decía, quisiera ir a verte pronto, ¿cierto? Vamos al libro de Hechos, capítulo 20. A mí me encantaría leerlo porque hay cosas muy interesantes en ese texto, pero no sé si de pronto alcancemos a leerlo todo. Sin embargo, yo le voy a contar a usted a grandes rasgos. Pablo llama a los líderes que se habían levantado. Recordemos que el libro de Hechos narra el inicio de la iglesia, donde hubo un avivamiento, el Pentecostés, empezaron los cristianos a predicar, a ser perseguidos, etc. Y Pablo habla con los líderes que estaban en ese momento predicando el evangelio y les dice, yo he sentido del Señor irme a Jerusalén. Él me lo ha estado diciendo desde hace un tiempo, así que me voy. Y sé que voy a ir a padecer y a sufrir. Dice el versículo 22 de ese capítulo, y ahora voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades a donde voy, el Espíritu Santo me dice que me espera la cárcel y muchos sufrimientos. Dice el versículo 25, y yo quiero que usted esto lo resalte. Y ahora estoy seguro de que ninguno de ustedes, en quienes he anunciado el reino de Dios, me volverá a ver. Básicamente Pablo se estaba despidiendo de toda esa comitiva. Y dice el versículo 36, yo le invito a que cuando usted pueda anote, leerlo en mi casa, porque es espectacular. Todo esto es, mejor dicho, qué Marvel ni qué Marvel. Dice el versículo 36, después de decir esto, Pablo se puso de rodillas y oró con todos ellos. 37, todos lloraron y abrazaron y besaron a Pablo. Y estaban muy tristes porque les había dicho que no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco.
De ahí Pablo zarpó a Roma. Si leemos el último versículo del libro de Hechos, dice que Pablo está en una casa alquilada o posiblemente de suya en Roma, y allí él predicaba el evangelio. Pero en este capítulo nosotros vemos a Pablo despidiéndose de sus discípulos, y ellos lloraron y les dolía que Pablo se fuera. Sin embargo, cuando Pablo le manda esta primera carta, le dice a Timoteo: espero poder verte pronto. Y tal vez usted dirá: ah, bueno, Ángela, qué bien. Y yo quiero hablarle a usted de un poquito de historia. Hubo un acontecimiento histórico que se llamó el Gran Incendio de Roma. El Gran Incendio de Roma ocurrió aproximadamente en el año 64 después de Cristo. En ese tiempo estaba el emperador Nerón. ¿Qué sucedió? Hubo un incendio que arrasó con 14 provincias, las 14 provincias de Roma. De estas 14, 4 fueron completamente destruidas. Ahí no quedó nada. Y las otras 6, bueno, el restante, quedaron obviamente muy afectadas. ¿Sabe cuánto tiempo duró ese incendio? 10 días. O sea, estamos hablando de que se perdieron ciudades, se perdió mucho. ¿Cómo cree usted que estaba la gente, los políticos, aún el mismo pueblo que había sufrido esta gran tragedia? Devastados, furiosos. ¿Y sabe qué se empezó a decir? Que fue Nerón, el emperador romano de ese tiempo, quien causó ese incendio. Ahora usted dirá: ay, ¿eso qué tiene que ver con Pablo y con Timoteo? En esa época, ¿qué hizo Nerón para que lo dejaran de culpar a él? Él dijo: esos fueron los cristianos. Me hacen el favor, me capturan a todos los cristianos porque yo voy a hacer justicia por mi pueblo. Ah, bueno, se empezó a esparcir el rumor de que Nerón había sido quien había hecho que eso pasara para él reconstruir todo a su placer. Entonces, para él lavarse las manos o usar como un chivo expiatorio, culpó a los cristianos sin tener ninguna prueba. Simplemente, no sé, a Nerón no le caían bien los cristianos. Y adivinen a quién agarraron, que casualmente estaba en Roma. A nuestro querido amigo Pablo. Repita conmigo: tiempo de crisis. Y recordemos que en la primera carta que Pablo le mandó a Timoteo, vemos a un Pablo fuerte, vemos a un Pablo que aconseja, vemos a un Pablo mentor, vemos a un Pablo que es un padre y un amigo para Timoteo, que sostiene a Timoteo. Pero como ya hemos hablado varias veces en esta casa de oración, a todos nos llega nuestra hora. Yo una vez les dije en una prédica: si usted está en un tiempo de crisis o en una temporada de prueba, alégrese, porque esa temporada va a pasar en algún momento. Eso no va a ser eterno. Y si usted no está en un tiempo de crisis, ore, porque va a venir. Es necesario. La crisis es necesaria. Y a Pablo le llegó su tiempo de crisis. Si usted mira esa imagen, ¿qué puede describir? ¿Qué se puede ver ahí? Hay una persona sola. ¿Qué más se podría decir? Se ve desmotivada, se ve triste, se ve sin esperanza. ¿Cómo? Con hambre, con necesidad, no tiene ni ropa, creo. Dios mío, hay poder. Pero yo creo que lo más evidente es que esa persona está en una cárcel. Pablo estaba físicamente en una cárcel. Yo no sé cuál sea tu crisis. Yo no sé cuál sea tu cárcel. Yo no sé de qué tengas tu hambre. Yo no sé cuál es tu necesidad.
Yo no sé qué es con lo que tú estás lidiando, pero Pablo estaba viviendo un tiempo de crisis. Coge Pablo su esfero, o bueno, su pluma, su papel, y empieza a escribir una segunda carta. ¿A quién? A Timoteo. Y arranca el capítulo 1 en la versión que les estoy comentando, que estoy leyendo, y dice: estimado hijo Timoteo. Pablo ve a Timoteo como su familia. Y en el versículo 3, en la segunda carta del libro de Timoteo, capítulo 1, dice: siempre te recuerdo en mis oraciones de día y de noche. Doy gracias a Dios por ti. ¿Qué tan presente tenía Pablo a Timoteo? En el día y en la noche. Y siempre lo recordaba. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que en el capítulo 20 del libro de Hechos, en los últimos versículos, decía que ellos lloraron y besaron a Pablo porque Pablo se estaba despidiendo de ellos? Pablo le dice en el versículo 4: cuando recuerdo tus lágrimas por mí, quisiera verte. Ya había una intención en la primera carta de ver a Timoteo. Y ahora, en su momento de crisis, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, hijo mío, cuánto me gustaría verte. Te tengo presente y oro por ti. Ya esta es una carta que tiene otro matiz, otro sentido. Y le dice: recuerdo tu fe sincera, como la que tuvo primero tu abuela Loida, luego tu mamá Eunice, y estoy seguro que tú también la tienes. En unos versículos más adelante, Pablo habla de que Timoteo creció en el Evangelio. Es decir, que Pablo conoce a Timoteo desde que estaba pequeño. Por eso también Pablo lo sentía como su propio hijo. Y el versículo 15 del capítulo 1 dice: tú sabes que todos los de la provincia de Asia me abandonaron. Ya aquí vemos a un Pablo diferente. Vemos a un Pablo que empieza a abrir su corazón con su hijo Timoteo, que empieza a mostrarse vulnerable. Dice que todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluso Figelo y Hermógenes. Pido al Señor que muestre misericordia a esas familias. Después vuelve y le dice en el capítulo 2: Timoteo, hijo mío, reafirmando su relación con Timoteo. Ahora yo le voy a volver a hacer una pregunta a usted. En este momento, ¿quién? Todavía no me la responda. ¿Quién cree usted que necesitaba más a quién? ¿Cómo se invierten los papeles, verdad? Porque aquí Pablo se está desahogando y obviamente también les da consejos, también lo anima. Sin embargo, también le da un mensaje a Timoteo. Y lo vemos en el capítulo 4, que es el último capítulo del libro de Timoteo. Versículo 6. Dice: se acerca el momento de mi muerte. Mi vida ya se está ofreciendo como un sacrificio a Dios. Me fue bien en la competencia, he peleado bien, he terminado la carrera y no he perdido la fe. Ahora me espera una corona que recibiré como muestra de aprobación del Señor, juez justo. Me la dará ese día y también a todos los que esperan con anhelo su llegada. Pero yo quiero resaltarle que Pablo le dice a Timoteo: se acerca el momento de mi muerte. Y luego en el versículo 9 le hace una petición muy especial, con una nota de urgencia. Le dice: ven tan pronto como puedas. Y vuelve y se desahoga con Timoteo. Demas me abandonó porque amaba las cosas de este mundo y se fue a Tesalónica. Crescente se fue a Galicia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo, así que busca a Marcos y tráelo para que venga. Después le hace una petición: cuando vengas, por favor tráeme la capa que dejé en la casa de Carpo.
mis libros, especialmente los escritos en pergamino. Vuelve y se desahoga y le dice: Alejandro el herrero me trató muy mal. El Señor lo castigará por lo que hizo. Y tú también cuídate de él, porque se opuso en nuestra enseñanza. Aquí vemos a un Pablo que con urgencia, porque de hecho en el versículo 22 dice: haz todo lo posible por venir antes del invierno. Aquí vemos a un Pablo que abrió su corazón. A Pablo no le interesaba verse fuerte, verse maduro, verse que no necesito de nada. Y de pronto uno podría decir: oye, pero Pablo podría decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder. No, la tristeza, fuera en el nombre de Jesús. Un cristiano no está triste, un cristiano no se desanima. Pablo estaba ayunando. ¿Usted cree que Pablo no oraba? Claro. Yo creo que Pablo podía estar hasta más flaco. Vea, yo no pongo en duda, aunque la Biblia no lo diga, pero yo no pongo en duda que Pablo tenía ayunando. Sin embargo, a Pablo no le interesaba mostrar un ego de fortalecimiento y de que yo soy un apóstol del Señor maduro. Yo, Dios y yo, mira, yo, o sea, Dios, Jesús, yo. Insensible, nada me puede derrumbar, nada me puede. No. En esta segunda carta vemos a un amigo escribiéndole a otro amigo, desahogándose, diciéndole: Alejandro el herrero me trató mal, me dejó solo, me han abandonado. Y me llama mucho la atención que primero, desde la primera carta podemos verlo, pero en esta carta Pablo ya sabe que se va a morir. Pablo ya lo presiente. Ahora, recordemos, ¿se acuerdan que ahorita hablábamos del gran incendio de Roma, de Nerón? En este encarcelamiento, porque Pablo estaba encarcelado en Roma, no fue como el primero, que Pablo pudo salir, porque era ciudadano romano, y bueno, salió de la cárcel, lo latigaron, claro, sufrió. Pero en este segundo encarcelamiento, como Nerón había desviado la culpa hacia los cristianos, y las pérdidas, los muertos, las ruinas fueron grandes, toda la ira del pueblo y el imperio romano estaba sobre los cristianos. Es decir, no era como que, no, Pablo está ahí encarcelado y ya, no. Era otra cosa, era otro nivel. Y Pablo ya sentía que iba a morir, y por eso le dice a Timoteo: voy a morir pronto. ¿Qué anhelaba Pablo antes de morir? Poder ver a Timoteo. Y tanto así que le hace una petición y le dice: tráeme el saco que dejé en la casa. Se me fue el nombre de la casa, pero bueno, tráeme el saco que dejé en la casa de tal persona. Tráeme los pergaminos. Es más, tráete a Marcos contigo. Ven antes del invierno. Pablo quería, y vuelve en el versículo 22 y le dice: ven con urgencia. Pablo quería, anhelaba, yo creo que de pronto él guardaba una esperanza, casi que una fe de que iba a volver a ver a Timoteo. En un momento donde Pablo se sentía solo, triste, abandonado. Y yo les estoy hablando de Pablo, pero ahorita les decía, yo no sé cuál sea su cárcel. Yo no sé si usted se ha sentido solo, triste, traicionado, si ha sentido que han sido injustos con su causa, si de pronto está intentándolo y simplemente no. Yo no sé cuál sea el nombre de su cárcel, yo no sé cuál sea la temporada de su crisis. Y ahora vuelvo y le pregunto, ¿quién necesitaba más a quién? Sin duda alguna, en este momento, Pablo necesitaba a su amigo.
Y así como le preguntaba en la primera carta, le pregunto en esta. Si hacemos un casting para estos personajes, ¿quién sería usted? ¿Pablo o Timoteo? Dígale a la persona que tiene al lado, una carta a un amigo. Dígaselo, mira a la persona que tiene al lado. Puede salvar una vida. Se lo voy a repetir. Una carta a un amigo puede salvar una vida. Una carta a un amigo puede soltar nudos. ¿Cuántas veces a usted no se le ha hecho un nudo en la garganta en el trabajo, acordándose de algo? En una fiesta, en un momento público y usted nada más queda. Una carta a un amigo puede sanar heridas muy profundas. Una carta a un amigo puede restaurar. Una carta a un amigo puede consolar. Ahora, yo cuando iniciábamos le decía a usted cuáles eran los beneficios de pronto de esta era digital. Y son muchos. La rapidez, la economía, la facilidad, que yo quiero ver a mi mamá, le hago una videollamada. Pero ¿sabe cuáles son los beneficios de una carta escrita a mano? Primero, cuando usted escribe una carta, usted tiene el tiempo porque usted va escribiendo y va pensando y va leyendo. O sea, está ese momento de reflexión, de elocuencia, de ser creativo, de ponerle intención a cada palabra que está poniendo. Tiene el otro beneficio que demuestra interés, porque usted necesita invertir tiempo al momento de redactar la carta. Es un tesoro tangible. Mi mamá tiene cartas que mi papá le daba y cartas que ella le daba a mi papá del 97, 98, no sé. Y eso está guardado en una gaveta como un tesoro tangible. Mi mamá no tiene una captura de pantalla de una conversación porque eso se borra. Ella tiene las cartas que mi papá le dio. Y por último, una carta es algo muy personal. Ahora, esto tiene dos sentidos y yo quiero que usted lo analice. Tal vez usted, Pablo escribió esto desde una carta. Y tal vez usted necesita escribir una carta. Tal vez usted necesita decir, levanto mi mano, necesito ayuda. Levanto mi mano, quiero un amigo para hablar, para desahogarme. De pronto usted es quien necesita en su cárcel y en su momento de crisis escribir una carta, enviar una carta, tener un amigo. Y seguramente si ustedes me lo preguntan a mí, me regresan la pregunta, ¿quién serías tú, Ángela? ¿Pablo o Timoteo? Yo le voy a decir Pablo. Y que me llegue un Timoteo, pero ya. Sin embargo, la Biblia dice que el que quiera un amigo debe ¿qué? Mostrarse amigo. Y yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Cuántas veces usted no ha recibido una carta de un amigo necesitado? ¿Cuántas veces a usted no le ha llegado un mensaje diciéndole, ¿estás ahí? Necesito hablar contigo. Tal vez sin tanto detalle. Y quizá usted ha dicho, yo después te llamo. Es que ahorita estoy ocupada, ándale, otra vez el mismo problema con esta persona que cree que yo no tengo mis propios problemas. Pablo le dice a Timoteo, ven antes del invierno porque yo siento que ya estoy a punto de ser sacrificado. Usted se imagina que a Pablo le hubiese llegado a Timoteo, le hubiese llegado la carta y hubiese dicho, Pablo, un momentico, yo voy a resolver unas cosas, lo hubiese guardado y a las 3 semanas, 2 semanas, mes y medio, la abre, ¡ay! Y Pablito. Y hubiese emprendido el viaje hacia Roma. Si mal no estoy, en ese momento Pablo estaba en Éfeso, en Grecia. Timoteo, estaba en Grecia.
Y cuando llegó, le hubiesen dado la noticia, no, ya Pablo no está. Debemos ser amigos, porque hay personas que a través de usted pueden ser sanas, pueden ser restauradas, pueden ser levantadas, y no debemos ser indiferentes a esa necesidad. Ahorita yo les decía, cuando iniciamos el mensaje, les preguntaba, ¿a cuánto les gustaría tener el WhatsApp de Jesús? Y yo diría sí. No me responde, lo llamo. Señor, esto es urgente. Pero ¿qué enamora más? ¿Un mensaje o una carta? Una carta. Y sabe que ya el Señor a nosotros nos dejó una carta. Una carta de amor. ¿A cuánto les gustaría recibir una carta de Dios que diga de el Espíritu Santo para Ángela? A mí me encantaría. Y ahorita les decía, ¿qué hubiese pasado si Timoteo hubiese dejado para después la carta? ¿Qué ha pasado en su vida cuando usted deja para después la carta que ya Dios le hizo a usted? ¿O qué podría haber pasado si usted atendiera a tiempo? La mayor carta de amor que nosotros podemos tener es esta. Desde el principio hasta el fin. Lo que esto narra es el amor de Dios, pero como a veces no nos interesa, no le damos la importancia que debemos darle a la persona que nos está enviando la carta, nos perdemos de una información valiosa que tal vez si hubiese llegado y si lo hubiésemos tomado nosotros a tiempo, hubiésemos podido salvar cosas en nuestra vida. A mí me encanta en el libro de 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 16, cómo Pablo, en los últimos versículos, las últimas palabras que le da a Timoteo, dice algo muy puntual. Dice, en mi primera defensa, nadie me ayudó. Todos me abandonaron. Que Dios no tome eso en contra de ellos. Pero el Señor estuvo conmigo. Yo quiero que usted repita conmigo. Pero el Señor estuvo conmigo y me dio fuerza. Diga, y me dio fuerza para aprovechar al máximo la oportunidad de anunciar el mensaje, para que todos los que no son judíos pudieran oír, y así me rescató de la boca del león. El versículo 18 es precioso y yo quiero que usted se lo lleve en su corazón. El Señor me salvará cuando alguien quiera atacarme y me llevará a su reino en el cielo. Al Señor sea la honra por toda la eternidad. Amén. Yo le voy a decir algo. Aquí podemos estar hablando de Pablo y Timoteo, y Timoteo y Pablo, y Pablo y Timoteo. Pero esta carta que fue escrita a Pablo, también fue escrita para mí. Y el Espíritu Santo, que conoce tu necesidad y que conoce mi necesidad, va a hablar a nuestras vidas a través de su palabra en la medida que tú necesites. Pero si tú no buscas, no vas a encontrar. Y yo creo que esta palabra no es de Pablo a Timoteo. Este mensaje va dirigido a una iglesia. Este mensaje puede estar dirigido a usted. Tal vez no diga primera carta para Alejandra, segunda carta de Alejandra. Pero el Señor hoy dice que Él te salvará cuando alguien quiera atacarte. Pero el Señor dice que Dios
está contigo en medio, dice, el Señor estuvo conmigo y me dio fuerzas. Él dice que Él está contigo y te dará fuerzas. La carta a un amigo, puede ser que usted esté necesitando un amigo y pídele al Señor que le muestre, pídele al Señor que le regale amigos. Es necesario tener amigos, es necesario compartir nuestros procesos con alguien. La Biblia dice que si andan dos juntos, el uno cae y el otro lo levantará, que es mejor andar dos que uno. Y cuando iniciamos la oración yo le decía que no había mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Yo le decía a una persona, no, yo tengo como 3, 4, 5 amigos, bueno, amigas realmente. Y esa persona me decía, ay, tienes más que yo no tengo. Y de pronto uno hoy en día puede decir, no, yo no tengo amigos, amigos, la gente es traicionera. Y sí, seguramente nos han traicionado. Pero es necesario tener amigos. Es necesario que usted se desahogue. Es necesario que en sus momentos de crisis, de calamidad, usted pueda llegar a decirle a alguien, venga. Cuando yo leía la historia de Pablo y Timoteo, ay niña, a mí me daba cosita, porque si usted lee, usted ve que Pablo sabía que iba a morir, o sea, la muerte de Pablo estaba inminente y Pablo anhelaba que Timoteo alcanzara a llegar para poder verlo. Seguramente le quería terminar de dar consejos, le quería dar un abrazo, se quería despedir. Y la Biblia no narra si Pablo y Timoteo se alcanzaron a ver. ¿Quién sabe? Pero eso no quiere decir que haya sido tarde. Discúlpenme un momentico. Okay. Eso no quiere decir que para ti sea tarde. Es decir, no sabemos si Pablo alcanzó de pronto, si Timoteo y Pablo se alcanzaron a ver. Pero tú estás aún a tiempo de recibir la carta. En esta fecha que se celebra amor y amistad, puede ser un poco nostálgico. Uno se puede acordar de amistades. Este año les voy a contar algo personal muy rapidito. Una amiga mía de toda la vida me dijo, Ángela, yo me voy a distanciar. Sus razones, la verdad, a mí no me parecieron nada de peso. Sin embargo, ¿qué puede hacer uno? Ok. De pronto ella quería que yo le escribiera en la mañana, en el día, no mentira, tampoco así, pero sí de pronto que le escribiera más frecuentemente. Y si alguien de pronto tiene alguna conversación conmigo, sabe que mi fuerte no es la virtualidad. Yo hablo mucho, pero en persona. Por aquí a mí se me olvida responder. Me tienen que, oye, respóndeme. Y bueno, razones de ella, las que quiera. Pero el punto es que ella decidió tomar distancia y yo sí me acuerdo de ella. Con nostalgia. Te soy sincera, tú que me dirás. La recuerdo. Y tal vez estas épocas pueden ser muy nostálgicas en ese sentido, sobre todo si usted está pasando un mal momento. Usted puede decir, bueno, no tengo ni amistad ni amor que celebrar, así como puede decir, tengo amistad y amor para celebrar. Pero yo espero que el Señor, el Espíritu Santo, y sé que es así, haya hablado según la necesidad de cada uno, pero yo quiero darle una palabra a esas personas que se sienten en una cárcel, como Pablo, el hombre fuerte, grande, sabio, avivado por el Espíritu Santo, se sentía y recurrió a su discípulo. Yo le quiero decir algo a usted. El Señor no es indiferente. El Señor a usted lo ama.
El Señor usted lo procura, lo cuida. Y el Señor anhela sanar sus heridas. El Señor anhela salvarlo de su cárcel. El Señor anhela salvarlo de su lucha, tal vez con la homosexualidad, tal vez con su miedo a la soledad. Tal vez su cárcel es una crisis nerviosa. Tal vez su cárcel es el insomnio en las noches. Tal vez su cárcel es la drogadicción. Tal vez su cárcel es la falta de respeto por sí mismo, la falta de valor que usted mismo se da, la falta de lo que hoy en día dicen amor propio, la falta del cuidado hacia usted, hacia sus emociones. Y usted quiere saber cómo Dios anhela sacarlo de su cárcel. Él tiene instrucciones claras y precisas. Y no de manera general, no. Él quiere sacarlo de su cárcel, así como quiere sacarme de mi cárcel. Y seguramente la cárcel de Saidi y la mía son muy diferentes. Seguramente la necesidad de Adriana y la mía son muy diferentes. Pero el Señor anhela sacarme de mi cárcel y de su cárcel, de una manera particular, de una manera específica, con instrucciones claras. Y para eso Él le dejó a usted una carta. No seamos indiferentes a la carta que nuestro amigo nos ha dejado. A mí esta historia de Pablo y Timoteo de verdad que me llamó profundamente la atención. La escuché y me conmovió, y cuando empecé a estudiarla me conmovió todavía más. Y le pedí el perdón al Señor, porque seguramente yo he alargado mi tiempo en mi cárcel por ignorar la carta que a mí me dejaron. Pablo anhelaba que Timoteo llegara antes de que se acabara el invierno. Yo no sé cuál sea tu invierno, pero no lo tienes que atravesar solo. No lo tienes que atravesar sola. Y hay alguien que anhela hablar contigo antes de que acabe el invierno.